Amén. Y lo primero es necesario, porque si esta palabra trae y produce el efecto que produjo en mí, le voy a decir algo. Hoy usted va a tener la oportunidad de romper un sinnúmero de barreras que hasta ahora tal vez no te dejan avanzar. Porque muchas veces en la vida cristiana hay muchas preguntas y pocas respuestas. Y Dios hoy quiere hablarnos. ¿Cuánto lo creen? Y todos sabemos que cuando estamos enfrentando diversas pruebas, circunstancias, nos vemos tan impotentes al no entender por qué está pasando lo que está pasando. Ya, ahí se bloquearon, ya. Nosotros podemos, y eso no tiene nada que ver con años en el evangelio. Tal vez al principio tenemos dudas, pero como somos niños, nos toca esperar crecer. Pero cuando ya llevamos tiempo en el evangelio y empiezan a acontecer un sinnúmero de situaciones y nos sentimos tan impotentes porque no entendemos lo que está pasando. Un ejemplo: ¿cuántos de los que están aquí sentados, cuántos de los que me escuchan, cuántos de los que van a oír este mensaje en diferido pueden estar viviendo situaciones? Y cuando usted mira el tiempo, la búsqueda de Dios, a usted le parece ilógico que usted como hijo de Dios le esté pasando lo que le esté pasando. Tampoco dicen nada, me toca seguir. Hay cosas que quisiéramos saber, quisiéramos comprender el porqué de eso que me está sucediendo. Y muchas veces la reacción es que nos enojamos hasta con Dios, porque dice la palabra que hay gente buena que le suceden cosas malas. ¿Y por qué? Porque hay gente buena, hay gente que no se mete con nadie, busca a Dios, no está metido en chismes, no está metido en enredos, no le debe plata a nadie, es honesto en el trabajo y le suceden cosas malas. Y eso nos hace sentir impotentes. Que eso le pase a alguien que anda haciendo lo que le da la gana, vive como le da la gana, busca a Dios cuando le da la gana, que le pase a esa persona, pues se lo merece. Pero a mí, me pongo como ejemplo. ¿Usted cree que yo no me hago preguntas? Porque hay cosas que me toca enfrentar, no como, pongamos, cosas que me tocan enfrentar como pastor. Situaciones que me toca enfrentar con ovejas y con líderes. Pero también hay cosas que me tocan enfrentar como papá. Y si yo me pongo a ver que mis últimos 29 años he estado en los caminos del Señor, es ilógico que a mí me pase ciertas cosas como si fuera un padre impío, una persona que no tiene a Dios. Y me pongo como ejemplo porque sé que muchos lo han pensado. Entonces viene una incógnita. Entonces, ¿buscar a Dios ha sido en vano? Después de adorar hay que pensar. Porque no siempre entendemos. No siempre entendemos lo que pasa a nuestro alrededor. Y escúcheme bien, Dios no está obligado a darnos explicaciones de lo que está pasando. Dios no está obligado. Dígale que está a su lado. Dios no está obligado a explicarte por qué te está pasando lo que está pasando. Porque Dios sabe. Para Dios no hay nada oculto.
de nadie. Porque dice la palabra que Dios ya sabe lo que ni nos ha subido a la mente para hacer. Digan amén. Entonces, si Dios todo lo sabe, a lo mejor tal vez pasen años y muchos han muerto sin saber por qué pasó lo que pasó. ¿Por qué hubo esa pérdida? ¿Por qué se dañó el hogar? ¿Por qué se descarriaron los hijos? ¿Por qué perdí inversión de años? ¿Por qué perdí la empresa? ¿Por qué si lo tenía todo y ahora quedé sin nada? Tal vez muchos murieron sin saber, sin entender y sin comprender. Porque nuestra visión en cuanto a lo que es Dios, podemos entender lo que nosotros hagamos aquí en medio de la gente, pero en cuanto a Dios, nuestra visión es muy corta. Dios es más grande que de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Quién puede entender que un Dios tan grande, tan sobrenatural, que la tierra es el estrado de sus pies y se metió al corazón del hombre? ¿Quién entiende eso? Nadie. Diga nadie. Ahí es donde solamente toca creerlo. Diga, toca creerlo. Diga al que está a su lado, toca creerlo. Entonces, muchas veces lo que estamos viviendo es un misterio. ¿Es un qué? Ante muchas cosas que nos acontecen. Pero hay algo para que entendamos un poco de lo que Dios en esta mañana quiere hablar. Y está en Isaías 55, verso 8. ¿Trajeron Biblia? Si lo tiene, diga amén. Si no, mire ahí en la pantalla. Isaías 55, verso 8. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dando a entender que los pensamientos de Dios son tan altos que a veces no alcanzamos a entender. Y a veces queremos que Dios se baje al nivel de nosotros para que podamos entender. Y le voy a decir algo: Dios no va a hacer eso. Diga al que está a su lado: Dios no va a hacer eso. ¿Cuántos aquí quieren entender por qué está pasando lo que está pasando? Y si yo le digo que tal vez nunca lo entenderás, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a devolver? ¿Te vas a devolver? ¿Vas a volver al mundo? ¿Vas a volver al mundo donde todo lo entendías? ¿Vas a volver al mundo donde tenías el control? ¿Cuán difícil es para una persona que viene del mundo y todo lo tenía bajo control? Es bueno vivir así, cuando tenemos el control, cuando viene un momento de necesidad y sabemos qué hacer y sabemos cómo actuar. Es fácil vivir así. Pero cuando ingresamos a la vida cristiana, hay cosas donde Dios va a permitir que tú pierdas el control total. Porque es donde entra una dependencia. Yo no sé aquí cuántos, cuando no saben qué hacer, tienen que depender de Él. Algo bajo la calidad. Sony, ok. Entonces pregunta el que está a su lado: ¿todavía te gusta tener las cosas bajo control?
Cuando Samara va a mi casa, Dere se apropia de los juguetes y dice, son míos. Pero cuando Dere va a la casa de Samara, Samara dice, son míos. Y desde niño toman el control. Ahora dígame nosotros ahora, que ya llevamos algunos años, ¿cuántos jóvenes aquí les cuesta entregar completamente su vida? Porque Dios dice, vas a aprender el control para yo poder trabajar, para yo poder hacer. Entonces, como pierden el control, porque si tú eres, hablando con los jóvenes, si tú eres un Chayanne Elías, entonces tú sabes que sales con caminado de Superman y las chicas te miran, y ahora ingresaste a los caminos del Señor y puedes caminar como potranca y ya nadie te mira y dice, ¿qué es esto? Ya no me miran, no me gusta, me vuelvo para el mundo. Digan amén. Esto no es con ustedes. Esta parte omítala, es para otra gente. Aquí no, eso no está pasando acá. ¿Habrá algún joven aquí que se siente ahí? ¿Ya perdiste el aroma mundano? Silencio en el mar de Galilea. Tienes el mismo cuerpo, el mismo físico, pero perdiste el aroma del mundo, por lo cual ya no le interesas a las chicas del mundo. En el altar te conocí. Digan amén. Y eso trae caos. Eso trae sinsabor. Matrimonios que dentro del matrimonio habían prácticas deshonrosas, cosas que no se deben hacer. Y uno de los dos se convirtió. Y ya el tipo o la tipa quiere hacer lo mismo bajo placer de desorden y de lujuria. Y el otro dice, ya no más eso. Y por eso se divorcia. Porque ya no eres carne de placer, de desorden. Y eso se perdió el control. No sé, no quiero. En el mundo estabas acostumbrado a hacer negociaciones con astucia, contracalería. El fin justifica los medios. Entraste en los caminos del Señor y Dios te dice, a partir de este momento, nada de esas negociaciones. Y perdemos el control. Y eso es lo que Dios quiere tratar en esta mañana, si usted lo permite. Dígale que Dios va a tratar esas áreas si tú lo permites. Ahora, sé que este mensaje es el remate de Dios, pero a muchos ya los viene tratando. Y usted toma una decisión si a partir de hoy sigue insistiendo en querer entender para usted estar tranquilo, o usted toma la decisión de dejar que Dios siga. Aunque no entienda, aunque no comprenda, pero Dios sabe para dónde vas. Entonces dile que está a su lado, tú tomas la decisión. Y le voy a dar un minuto para que cada uno tome una decisión. Decisión como cuál: ya estoy harto en mi casa, me quiero largar. Y Dios dice, ¿te largas o esperas que yo termine para que entiendas en el trayecto del proceso por qué permití eso? En el altar te conocí. Digan amén. Entonces, mire lo que dice la primera carta del apóstol Pedro. Si lo tiene, me dice amén. Primera carta, capítulo 5. Gracias, Néstor. En el verso 6.
Y dice: humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y cuando dice esta palabra, humillémonos más bien. Y cuando Dios ve que aprendemos a humillarnos, Él nos exalta. Pero cuando una persona se empeña en querer entender, se deja de humillar. ¿Se deja de qué? Entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere ¿qué? Cuando fuere ¿qué? Cuando fuere tiempo. Cuando fuere ¿qué? Tiempo. Dígale: Dios sabe cuándo te promociona. Él sabe el día y la hora. Él sabe el momento. No es cuando yo quiera. Señor, pero mira, yo llevo mucho tiempo. Señor, dame gracia. Señor, mira, llevo mucho tiempo en empresa y promocionar a otro. Mira, Dios dice: preocúpate en humillarte, que yo me encargo de exaltarte. Amén. Sigue diciendo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado, diga, de vosotros. Verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces toque el que está a su lado y dígale: tú también tienes padecimientos. Tóquelo, dígale: tú también tienes padecimientos. Ahora, ¿cuál? No lo sé. Si ahorita apenas termina el culto y quieren tomar un café y chismosear, ve, yo te pregunté, pero ¿qué? ¿Cuáles son tus padecimientos? Ahora le pregunta. Digan amén. Verso 10, préstele atención. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Dios está diciendo: van a padecer un poco de tiempo y a veces no vas a entender. Pero el que tiene el control soy yo, y yo sé en el momento que debes salir de ahí. El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando nosotros en medio de la prueba aprendemos a esperar en Él, Él hace 4 cosas en la vida del cristiano. Y la primera es: nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Amén. Digan amén. Amén. Digan amén. Amén. Entonces, ¿en qué diversa prueba estamos? ¿Por qué diversas pruebas están pasando? Muchos están pasando una prueba económica. No, esta gente está tapada de plata. Muchos en ese momento están padeciendo pruebas en el matrimonio. Está tambaleando. Está en riesgo. Hay una infiltración de un espíritu de divorcio. Ya no hay unidad. Tal vez uno de los dos está pensando: me quiero devolver a la vida de soltero. Dejemos ahí. Otros estarán pasando diversas pruebas sentimentales. Pero ¿por qué? Si todo empezó bien, ya lo único que veo es errores de esa vieja. Me cae mal. Dejémoslo ahí. ¿En qué diversa prueba estás? Tal vez no has dejado de asistir a la iglesia, no has dejado de congregarte, no has dejado de orar y te sientes seco,
espiritualmente. Y ahí es donde nosotros nos hacemos la gran pregunta: ¿por qué Dios está permitiendo que pase esto? Digan amén. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Cuántos han experimentado que mientras más oran, más descarriado se siente? Pastor, yo no siento eso. Claro, porque el que más ora, más se aleja del diablo. Bueno, dejémoslo ahí. Y eso da pie al mensaje de hoy. El mensaje de hoy, cuando no entendemos el por qué pasan las cosas. El por qué, ¿qué? Cuando no entendemos qué. Una vez más, ¿cómo? Una vez más, repítalo. Una vez más, súbale más volumen, suba. Una vez más, pero dígalo más fuerte. ¿Sabe por qué le puse a repetir? Porque muchos vinieron esperando una respuesta, y con lo que acabó usted de declarar, el mismo espíritu le dijo: deja de preguntar, ¿a usted qué le importa? Siga. Pero cuando yo lo dejo, cuando no sé, cuando no entiendo por qué pasa lo que pasa, y que odioso sea el pastor y me aclare por qué, si no me voy, váyase. Porque si usted se va, Dios no deja de ser Dios. Y el que pierde es usted, porque se pierde la oportunidad de llegar al lugar que Dios ya preparó. Usted verá. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Y nos vamos a meter en un terreno que yo sé que muchos van a agradecer este mensaje hoy, 12 de noviembre del 2023. ¿Cuántos aquí han oído acerca de la voluntad perfecta de Dios? Levanten la mano los que han oído de la voluntad perfecta de Dios. El que no levante la mano lo voy a sacar y le voy a explicar aquí. Levante la mano, eso, levante la mano. Los que han oído acerca de la voluntad perfecta de Dios. Oiga, para ponerlos a marchar a usted es pura amenaza, ¿no? Esa cultura masoquista, a los trancazos. Entonces, ¿cuántos han oído acerca de la voluntad perfecta de Dios? Y todos sabemos que el nivel más alto que alcanzó Jesús es cuando Él dijo: el hacer tu voluntad me ha agradado. Y todos la perseguimos, y todos queremos llegar a ese lugar, y todos queremos llegar al 31 de diciembre y que el cielo se agrade de nosotros, porque alcanzamos no un nivel de perfección donde no cometemos errores, no es eso, sino al menos agradar a Dios en lo que Él quiere que le agrademos. Digan amén. Pero ¿cuántos han oído la voluntad permisiva de Dios? ¿Cuántos han oído la voluntad permisiva de Dios? Vamos a ver si ganan el examen los que hoy van a aprender la voluntad permisiva de Dios. Para que entiendan, vamos a Job. Libro de Job. Si lo tiene, me dice amén. En Job capítulo 1. Verso 6.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar, diga, por ella. Y Jehová dijo a Satanás, preste atención, codel que está a su lado, si lo ve cabeceando, codelo. Porque si no pudo dormir por ver TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, este es el peor lugar para venir a dormirse. Porque usted no le va a robar a Dios la atención que usted necesita, porque esa palabra hoy es crucial, donde te puede sacar de enredos. Digan amén. Si vi a alguien así que ayúdeme a que preste atención, digan amén. Entonces, verso 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job estaba en la perfecta voluntad de Dios. Verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de él. Escúcheme, esa es la mayor testimonio de la voluntad permisiva de Dios. Si Job estaba agradando a Dios, si tú que estás buscando vienes a la iglesia, sirves, lideras, estás bien, andas bien en tu matrimonio, andas bien con tus hijos, ¿por qué Dios no dijo: no me lo vas a tocar? Pero la voluntad permisiva de Dios dijo: tócalo. Tócalo. ¿Alguien aquí está buscando a Dios de todo corazón? ¿Y le están pasando cosas que no entienden? Y si es la voluntad permisiva de Dios y nosotros creemos y tenemos la idea de lo que dice la palabra, que si andamos en el Espíritu, ninguna arma forjada, nada me va a tocar, nada me va a dañar, nada va a dañar a mis hijos. Entonces, ¿por qué se descarrían? ¿Por qué el matrimonio entra en problemas? ¿Por qué pierdo la economía? Ahí es donde tenemos que entender, donde pasan cosas que no entendemos. ¿Por qué pasa lo que pasa? Señor, explícame. Y aquí es donde Dios está diciendo: aquí es donde tenemos que esperar que si es la voluntad permisiva de Dios. Si Pedro, que era un seguidor de Jesús, también Satanás pidió para zarandear a Pedro, y Jesús le dijo: Pedro, voy a orar para que no te falte la fe. ¿Por qué Dios no coloca un cerco? ¿Por qué Dios no nos protege? ¿Por qué Dios no nos mete en una burbuja para que se dé testimonio
Mire, el que tiene esa idea de vida cristiana está equivocado, porque muchos tal vez han oído de la voluntad perfecta de Dios, pero están desconociendo la voluntad permisiva de Dios. Porque el verdadero guerrero, porque los mejores lirios crecen en el desierto. ¿Crecen dónde? Ahora, mire una voluntad permisiva. Job no estaba mal. Pero cuando vamos a Balaán, ¿a dónde? Y es interesante que Balaán estaba en la voluntad de Dios, profeta de Dios, sirviéndole a Dios. Pero cuando vino el enemigo y mandó presentes, el mismo Balaán quiso ir. Y viene y le dice a Jehová: déjame ir, déjame ir, déjame ir. Y Dios: no. Pero como Balaán siguió insistiendo, Dios le dijo: sí. Escúcheme bien. Aunque Dios le dijo que sí, no quiere decir que Dios estaba de acuerdo que fuera. Y aquí es donde muchos, y donde uno como padre, ¿cuántos aquí son padres que andan rectamente? Que no están mirando retroceder. Ya el mundo para nosotros no hay que nos ofrezca, pero tenemos una descendencia que viene detrás de nosotros. ¿A cuántos aquí, cuando el muchacho empezó a crecer y aún siendo cristiano, quiero ir a ese baile? Hijo, usted no tiene que ir allá. Pero yo no voy a bailar, yo no voy a beber. Y insistió tanto que el no de papá terminó en un sí. Pero aunque le dijo sí, no está aprobando, porque no es el lugar de él. ¿Saben qué termina uno como papá? Un sí permisivo. Vaya. Pero le pido a Dios que se dé cuenta que ese no es el lugar para usted. ¿Y sabe qué piensan estos cabezones? La convencí. No la convenciste. Dios le dijo a Balaam: ve. Amados, Dios tenía una trayectoria para el pueblo de Israel. La diligencia era que en 40 días entraran a Canaán. ¿Cierto que sí? La pregunta es: cuando Dios quiere bendecir a alguien, ¿por qué Dios no cerró todos los caminos para que Israel no cogiera un camino de 40 años? Ustedes quieren. Mi plan es que en 40 días estén en Canaán. Pero ustedes quieren coger otro camino. Voluntad permisiva. Vaya. Ay. Muchos ya se dieron cuenta que se están moviendo en la voluntad permisiva como Balaán. ¿Como quién? Dios le dijo a Sansón: estos son los requerimientos. Tú eres nazareno. No te cortes el cabello. Asegúrate de obedecerme. Sansón no quiso, porque Dios lo dejó. ¿Por qué Dios lo dejó? Oye, ustedes sí están aquí. ¿Por qué Dios lo dejó?
¿Por qué? Por la voluntad permisiva de Dios. Porque le voy a decir algo: Dios no quiere marionetas. Porque si Dios quisiera marionetas, cierra todo. ¿Cuántos pelean con debilidades? Y cuando están orando, cuando están buscando la voluntad de Dios, el cielo está abierto, hay paz, hay gozo, hay alegría. Y de un momento a otro se levanta la carne empieza a pedir pecado. Entonces cuando nosotros queremos en la carne, queremos buscar cómo apagar el wifi con Dios para que no me vea, voy y peco y me devuelvo. Y cuando vemos las consecuencias, cuando viene el caos, cuando se dañan cosas en nuestra vida, pero usted, ¿por qué no me estorbó? ¿Por qué no me cogió del pelo? Arrastrame, no dejes que peque. Porque entonces tu servicio y tu búsqueda no es voluntaria y por amor. Entonces, papás, así como Dios me liberó, que aunque usted quiere impedir que un hijo haga algo malo, nosotros quisiéramos, pero los hijos del pastor, Dios los cuida, Dios los protege, pero también hay una voluntad perfecta y también hay una voluntad permisiva. Y aunque nosotros queramos evitar algo, es Dios con ellos. Y ahí es donde Dios le dice a uno: asegúrate tú de que estás en la voluntad perfecta, porque yo tengo algo que tratar con los tuyos. Asegúrate tú, como cabeza principal de esta casa, de andar en la perfecta voluntad. Que cualquier miembro, cualquier familia, cualquier esposo, cualquier esposa, cualquier joven, cualquier niño, que de una manera u otra yo tengo un plan divino, y si no quiere ese plan y voluntad perfecta, tranquilo, está la voluntad permisiva para que pruebe. Pero es un peligro jugar a la voluntad permisiva. Peligros. Diga peligros. Porque muchos han entrado en ese camino y muchos nunca más regresan. Porque le voy a decir, Sansón perdió el llamado. Digan amén. Jonás. Amados, hay Biblia. Dios le dijo a Jonás iba bien, y le dijo: ve a Nínive. Y no quiso. ¿Por qué Dios lo dejó? Que se montara en un barco huyéndole a Dios. Si aquí hay un hombre casado, quiero dejar esta vieja y quiero aquella. Qué bueno que Dios lo ponía en cintura, lo dejara ciego. Nosotros quisiéramos, cuántas cosas no nos imaginamos que quisiéramos que Dios hiciera. Señor, estórbalo. Señor, déjalo ciego. Señor, que no le funcione el motor. Señor, haz esto. Que lo entendió, lo entendió. Y creemos que el cielo está ahí. Mi hijo está sufriendo. No, amados. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Cuando no entendemos el por qué pasan las cosas. ¿Y por qué me apagaron? ¿No quiere que predique o qué? Vuelve y repita, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuántos jovencitos aquí se sienten que no son de casa? Que mamá tiene otro favorito, que usted es el patito feo. Usted está buscando a Dios, que Dios arregle eso, que me vea brillando para que me valore, y Dios no hace nada. Entonces, ¿para qué sirve Dios?
Caín. Dios mismo le dijo a Caín: Caín, no hagas eso, no mates a tu hermano. ¿Por qué Dios no, si tiene todo el poder para estorbar, cambiarle la mentalidad a Caín, viera a su hermano no con odio y con venganza? ¿Por qué Dios dejó que él tuviera ese sentimiento? ¿Se ve que cuando alguien quiere hacer algo malo, ni Dios lo estorba? Cuando alguien se pone terco como Balaán, que tuvo más entendimiento la mula, ¿por qué Dios no, si tiene el poder de cambiar el corazón, no lo hizo? ¿Cuál es el mensaje de hoy? ¿Cuántos aquí no están entendiendo lo que está pasando en tu casa, lo que no está pasando, no entiende lo que está pasando con tu hijo, no entiende lo que está pasando en el trabajo, no entiende lo que está pasando con tu compañero de universidad, con los compañeros del trabajo? Señor, haz algo. Pero después de que usted entienda esta palabra, usted no va a cuestionar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda. ¿Y por qué se pierde la gente? ¿Algún papá aquí quisiera haber perdido un hijo? ¿Y por qué? Entran en una etapa de rebeldía. No hay quien. Aquí es donde tenemos que entender si está operando la voluntad permisiva de Dios. Digan amén. Digan amén. Dios, en su perfecta voluntad, Dios respeta cuando alguien está determinado a hacer algo como Caín. Porque sabemos que Dios tiene planes y propósitos. Diga, planes y propósitos. ¿Cuántos aquí les cuesta asimilar? ¿Cuántas jovencitas cristianas dicen: tengo a Dios, busco a Dios, pero todos los piropos son de gente endemoniada? ¿Por qué? Los de la iglesia: hola hermanita, ¿cómo está? En cambio los del mundo: mamita, tarrao, lucero de mis noches de oscuridad. ¿Por qué? Y no entendemos. ¿Cuántos están entendiendo que a veces es difícil asimilar? Y a veces nos toca vivir cosas muy dolorosas. Diga, muy dolorosas. ¿Usted cree que María, la madre de Jesús, hágase con tu sierva conforme a tu palabra, y después no asimiló cuando vio a Jesús lacerado? Y ella se quiso meter: mi niño, no, mi niño, ay, ¿cómo lo tiene? Y a veces somos así como papá. Porque si Dios, como Job y Jesús sin pecado, pero era un plan y propósito necesario para tu salvación y mi salvación. Porque Él fue el que decidió el santo por los pecadores. ¿El santo qué? Entonces, ¿cuánto en ese momento se han querido dañar en el corazón? Oran:
ayunan, buscan a Dios, se congregan. Uno tiene una visión de que los hijos, de que la descendencia, de que los líderes, de que los que de una manera u otra tienen un poquito de entendimiento, no nos tenemos que estar devolviendo porque ya entendió. ¿Y por qué nos tenemos que devolver? Porque nos cuesta entender de que a veces no sabemos por qué pasa lo que pasa. ¿Quieren reflexionar un poquito? Les doy 1 hora y seguimos. ¿O seguimos? Seguimos. Entonces, en esta mañana vamos a entender por qué Dios permite que pase lo que pase. Diga, pase lo que pase. Pero entonces, aclaremos en dónde está tu tragedia. ¿Dónde? ¿En lo económico, en lo familiar, en lo matrimonial, sentimental? ¿En dónde? ¿En dónde está la tragedia? ¿Dónde quieres entender por qué pasa lo que pasa? Aclaremos primero, para que usted no se meta en los zapatos del otro, sino que este mensaje es para ti. Diga al que está a su lado, este mensaje es para ti. De pronto puede ser tu caso de alcoholismo en la casa, de drogadicción. Puede ser un caso de adulterio, de fornicación. Puede ser un caso de robo, el amador de lo ajeno. Tal vez una infidelidad, tal vez un espíritu de suicidio, homicidio. Tantas cosas que se viven. Tal vez se está viviendo ocultismo, un ser querido que va y consulta fuerzas oscuras y tú dices, pero tanto orar y esto no cambia. Nadie dice nada. Entonces, ¿cuántos quisieran que Dios actuara para usted sentirse bien? Para dormir en paz, para dormir como bebé, para no tener pesadillas diabólicas. Dígame, ¿quién no quisiera dormir tranquilo? Digan amén. Pero todo es lo siguiente: Dios no obliga a nadie a hacer lo que no quiera. De a su lado, Dios no te va a obligar a que hagas lo bueno. Porque escúcheme bien, Pablo hizo cartas para que le dieran autorización. Iba para Damasco. Hizo cartas para que le autorizaran a acabar con los cristianos. ¿Cierto que sí? Miren la voluntad perfecta de Dios. Dios no le preguntó a Saúl. La voluntad de Dios ese día, este se salva porque se salva, quiera o no quiera. Y dice que cayó. Y dice que le vinieron escamas a los ojos. Amado, esa es la voluntad de Dios perfecta. Y a veces nosotros decimos, Señor, cámbialo. ¿Cuántos? Cámbiame esta chue. Cámbiala, Señor. Y ella diciendo, cambia, Fiona. Y eso es por lado y lado. ¿Y por qué Dios deja las cosas así? Amado, es necesario que entendamos esta verdad. Y se sabe que muchas cosas están en la vía contraria a la voluntad de Dios. ¿Y cuántos en este momento se frustran porque no ven a Dios haciendo algo? Amados,
No sé en cuántos de ustedes sucedió como me sucedió a mí. Cuando Dios vino a mis 24 años, había una voluntad perfecta de Dios. Entienda la diferencia entre una voluntad perfecta. Cuando Dios me visitó a mis 24 años, yo era el que daba la entrada a la voluntad perfecta de Dios. Y yo esa puerta no la cerré. Y que eso es lo que hoy me tiene aquí predicándole a usted. Pero en el caso que yo ante la propuesta de Dios hubiera seguido simpatizando con el baile, con las parrandas, el asunto es, ¿estaría en esta mañana predicándole a ustedes? ¿Sobre cuántos de ustedes en el mismo instante que Jesús vino y tocó, usted de una? Y a partir de ese momento, su vida, como dice la palabra, que el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero no todos pueden contar esa historia. Muchos se han devuelto. Amados, Dios me enseñaba, muchos estaban en mi voluntad y empezaron a claudicar. Fue más fuerte el mundo y entraron y activaron la voluntad permisiva después de estar en la voluntad perfecta. En cambio otros han estado por años en la voluntad permisiva. Están como las montañas rusas. Sí, no. Emprenden algo, emprenden una vida de integridad y no pasan 3 meses, pero llega un momento que se cansan de la vida que llevan y Dios abre la puerta y entran en la voluntad perfecta y ya hablan de lo que fueron, de lo que hicieron, porque ahora están en la voluntad perfecta de Dios. Entonces la pregunta es, ¿usted de los que estaba en la voluntad perfecta de Dios y ahora vive en la voluntad permisiva? ¿Usted cree que lo que está pasando hoy con el cuerpo de Cristo, donde a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo gente que era radical, gente que era estable, gente que era conservadora? ¿Sabe qué es un cristiano conservador? ¿Saben qué es un cristiano conservador? Es un cristiano de convicciones. Que el mundo se puede poner como está ahora y no cambia sus convicciones. En cambio, un cristiano liberal entonces dice, pero no vamos al extremo. Empieza a agregarle un poquito. Cuando menos piensa, está en la voluntad permisiva. ¿Tú crees que Dios te va a obligar? ¿Cuánto nos falta conocer a Dios? ¿Cuánto nos falta conocer a Dios? ¿Habrá alguien aquí sincero? No levante la mano. Pero en ese momento, hace rato, Dios te está bregando y te está diciendo, quiero que cambies ya. Pero como eso es entre Él y Dios y nadie más lo sabe, le cuesta obedecer y no quiere entender que es tiempo de entrar en la voluntad perfecta de Dios. ¿Usted cree que una persona que está en la voluntad permisiva de Dios puede decir, ya no vivo yo? No, todavía vive Él, porque todavía decide, hace como quiere, va donde quiere, actúa como quiere. Y el que calla otorga. Levante la mano y haga la oración de fe, porque veo que hay que hacerla. Como se ven de lindos. Solamente respira. Gloria a Dios. Amados, los tiempos que vienen va a definir eso. Los que están en la perfecta voluntad de Dios.
y los que andan canjeando, como Balaán, que los deseos de la carne prevalecen, como Sansón, que el orgullo predomina, como Jonás. La Biblia nos muestra de todo en cualquier área. Escúcheme, amados. Dios era el Dios del pueblo de Israel. Codel, que está a su lado, Codel. No te vayas, no te vayas. Diga, no te vayas, no te vayas. Dios era el Dios del pueblo de Israel. Dios los dirigía, Dios los guiaba. Y ellos, viendo las naciones vecinas, vieron que ellos tenían reyes. ¿Tenían qué? Y ellos dijeron: queremos rey. Queremos un rey como las naciones vecinas. El Dios de ellos se ve, el de nosotros no se ve. Queremos que nuestro Dios se vea y tome forma. Pregunta: ¿por qué Dios dijo: escojan rey? Escojan rey. Cuando esto lo llevamos a tu vida, cuando Dios está tratando contigo y estás pasando por una etapa que no entiende lo que está pasando, entra nuestra voluntad. No, yo lo quiero así. Es que yo quiero un trabajo así. Es que el esposo que yo quiero que sea así, que la esposa que yo quiero que sea así. Y Dios está a la espera. Pero si predomina tu terquedad, Dios te va a decir: vaya, cásese. Ay, Dios me dejó. Amado, no diga que Dios lo dejó. Dios te está dejando que pruebes. Dios te está dejando que hagas. Alguien puede estar esperando la voluntad de Dios, cómo emprender un negocio y hacerlo bajo las directrices de Dios. Pero llega un momento que no aguanta la escasez, que no aguanta la miseria. Y llega un momento: yo tengo que hacer algo. Hágalo. Vaya, haga los negocios como usted quiera. Vaya, haga los negocios como los hizo Saúl. Y es donde muchos están confundiendo. Es que yo le dije a Dios, amado, el engaño de muchos cristianos, mire lo que están diciendo, es que yo le dije a Dios que si esa no es la voluntad, me estorbe. Y como no me estorbó, entonces es Dios. Mentira. Porque Dios te vio tan terco y maquillas el vocabulario. Es que yo le dije a Dios que si esa no era, me la quitara del camino. Entonces, como no me la quitó, mira, Dios vio tan terco tu corazón que te lo puede decir 5 veces: aléjate de ahí. No te va a alejar. Ven, hágalo. Hágalo. Entonces hay gente que no está entendiendo por qué pasa lo que pasa, pero están en el camino como estaba Job y como estaba Jesús. Y otros que no saben y no entienden lo que está pasando, porque están en el camino de Balaán y están en el camino de Saúl, están en el camino de Caín, están en el camino de Jonás. En el altar te conozco. Josué, ayúdame. Hay que rescatar a esa gente. ¿Cuántos ya entendieron lo que es la voluntad permisiva? ¿Y cuántos están entendiendo que no están en la voluntad de Dios, sino en la voluntad permisiva? Y andan maquillando lo que Dios no maquilla. Pero cuando vemos también una lista de que Daniel estaba en la voluntad perfecta de Dios,
Ay, si no quieren reconocer que si otros son muestra de que estaban en la voluntad permisiva, ahora les leo los que estaban en la voluntad perfecta de Dios. Ya va a acabar. Despáchenos pues para la casa, para que el almuerzo no me sepa amargo. Digan amén. Daniel estaba en la voluntad perfecta de Dios. José estaba en la perfecta voluntad de Dios. María estaba en la perfecta voluntad de Dios. Juan estaba en la voluntad perfecta de Dios. Pregúntale que está a tu lado. ¿Sabes en qué voluntad estás? Y después rechazamos las consecuencias de andar en la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuántos hoy cambiaron la voluntad perfecta por voluntad permisiva? Pero estaban bien, iban bien, iban bien. Escúchame, iban bien. Cuando alguien cae de la gracia, cuando alguien cae de obedecerle a Dios, cae en otra voluntad. Dios está ahí. Pero Dios deja que las acciones traigan consecuencias. ¿Cuántos se han enojado con Dios? Y el problema no es Dios. Romanos 8:28. Usted es el culpable. Ayer pasé por la barbería de Josué y me dijo: yo siento que la palabra mañana va a otra cabeza. Yo no creo. Cóbrele a él. Romanos 8:28. Amado, esta palabra salva vidas. Y le voy a decir algo: una palabra como estas, hoy 12 de noviembre, el deseo de Dios es arreglar el camino. No importa cómo te fue en los 10 meses anteriores, Dios está diciendo: esta es la oportunidad de arreglar. Déjame, yo enderezo. Empezaste bien, termina bien. Romanos 8:28. Bueno. Y sabemos. ¿Y qué? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. ¿Habrá alguien aquí llamado? ¿Habrá alguien aquí que Dios dijo: te separé? ¿Habrá alguien aquí que Dios dijo: te estoy preparando? ¿Habrá alguien aquí que Dios dice: y te quiero usar? No, ese amén. Pastor, quedé con un dolor. Pero tenga algo claro: que los que están en este momento con el deseo de entrar en esta dimensión, Deuteronomios 31:6, Dios no nos dejará ni te desamparará. No. Dios dice: ya veo la intención, ya lo entendiste. Sepa que de aquí en adelante no te dejaré ni te desampararé. No. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. ¿Ese sí lo tiene? No, bueno. Primera de Tesalonicenses.
5, 18. Da gracias en todo. ¿Da gracias qué? En todo. ¿Cuántos aquí no saben por qué está pasando lo que está pasando? Entonces dice la palabra: dé gracia en todo, dé gracia en todo, dé gracia en todo, dé gracia en todo. Porque si usted está en la mano de Dios, nada en la mano de Dios se va a perder. Entonces levante la mano y dígale: gracias, Señor, gracias, gracias por eso. No entiendo. Señor, te doy gracias. A pesar de lo que está pasando en mi casa, con mis hijos, con mi cónyuge, con la economía, con mi salud, Señor, no me voy a quejar. ¿Sabes por qué? Porque sé que hay una voluntad perfecta y hay una voluntad permisiva. Pero yo quiero estar en la voluntad perfecta. Y para estar en la voluntad perfecta, no me voy a quejar. Gracias, gracias. Levante la mano y diga: Señor, gracias, 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 porque tú tienes el control. Diga: tú tienes el control. Diga: tú tienes el control. Y termino. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 10. Y dice: mas el Dios de toda gracia, mas el Dios de qué? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero todo esto, después de que padecemos un tiempo, pero como dice la palabra, padezcan haciendo el bien y no haciendo el mal. Porque hay quienes padecen haciendo el mal pago de sus obras, y hay quienes padecen haciendo la voluntad mía, que es buena, agradable y perfecta. Ahí donde está, cierre sus ojos, levante su mano. Y si esta palabra habló y trató en su corazón, pídale perdón al Señor, porque por causa de no entender y no comprender lo que está pasando, ha venido el diablo con supuestas sugerencias para sacarte del propósito de Dios. Si Dios te habló en esta mañana y entendiste que estás en la voluntad permisiva, que tú crees que porque le pusiste una señal al Señor, Dios se va a mover a tu manera, estás equivocado. Padre, mira a este pueblo. Y si tú nos estás dando esta palabra hoy 12 de noviembre, es porque el deseo tuyo es que ninguno perezca, ni se dañe el matrimonio, ni los hijos se echen a perder. Pero aquí entra algo, y es que cada uno comparecerá ante tu presencia. Señor, sé que en el corazón de un padre y una madre es duro ver cuando los hijos se rebelan a tu voluntad. Y por mucho que hemos querido estorbar, por mucho que hemos querido impedir, una cosa es lo que mi oración a ti puede hacer, pero cuando hay disposición en el otro lado. Si no hay disposición en el otro lado, mientras aquí está la perfecta voluntad de Dios, al otro lado puede estar la voluntad permisiva. Pero tú me demandas y me pides que te dé gracias por todo, porque yo no puedo defender lo indefendible. Yo no puedo cambiar
lo que en mis fuerzas es incambiable. Solamente queda seguir adelante y decirte: aquí estoy delante de ti. Yo seguiré trabajando, yo seguiré en la obra que tú me diste. Yo le seguiré predicando a un pueblo, a una generación que se debe levantar en el temor, en la reverencia, en el respeto a las cosas santas. Por eso mira cuántos corazones llegaron cargados, y en ese momento sé que tú estás obrando y quitando esa carga. Libera, sana y restaura. En ese momento, Señor, también pido por aquellos que hoy se dieron cuenta que estaban en la voluntad perfecta tuya y cambiaron, por miedo a quedarse solos, por miedo a perder negocios, por miedo a afrontar una escasez, por miedo a enfrentar una prueba. Señor, cuando vemos la vida de Job, entendemos que fuiste tú el que le dio licencia a que Satanás obrara, pero con una cláusula: no le quites la vida. Y dice la palabra que el postrer estado de Job fue mayor que el primero, porque Job estaba en la perfecta voluntad tuya. Pero cuando me miro a Sansón, sabiendo hacer lo bueno y no lo hizo, comparó la gloria tuya con un momento de placer y entró en la voluntad permisiva. Y perdió los ojos y no pudo concluir con el propósito. Señor, yo declaro que en ese momento tú estás bregando con cada uno de ellos. Faltan 40 días. y amados, estamos en cuenta regresiva. Empieza una cuenta regresiva. Y le voy a decir, es una cuenta regresiva no para que usted esté condenado, sino para que usted se dé cuenta que después de esta palabra usted tiene la oportunidad de recuperar la voluntad perfecta de Dios. Si usted quiere seguir en la voluntad permisiva de Dios, hágalo, pero afronte. El día de mañana no se queje de lo que va a recibir. El día de mañana no se queje de lo que va a enfrentar. El día de mañana no se queje de fracasos. El día de mañana no se queje de pérdida, de cosas que hoy tenía el derecho a defender. ¿Cuántos días faltan? Nadie ha hecho. No. Estamos a 12. 49. Anóteme ahí, 49 días. Diga al que está a su lado: faltan 49 días. 49 días. Y cada día coloque un calendario y empiece a chulear. Y usted se va a mirar: quiero la voluntad de Dios. Y usted, escúcheme bien, tiene la oportunidad de recuperar lo que por terquedad no entendemos por qué pasa lo que pasa. Pero después de esta palabra: Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias por esta situación, porque tú eres el único que la puede cambiar. Yo me quiero encontrar solamente en tu perfecta